Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like a este video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También les quiero pedir que si esta lectura definitivamente no resuena con ustedes, pues que la dejen pasar. Bueno, vamos a comenzar con mis queridos amigos de Acuario que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en esa persona especial, en esa situación que tú tienes en ese momento, en esa duda que tú quieres despejar acerca de tu relación con esa persona especial. Mientras yo barajo estas cartas, vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales, tus guías espirituales a través de estas cartas. Yo simplemente soy un instrumento para hablar a través de mí. Bueno, vamos a sacar todas las cartas para poder hacer una buena lectura de la situación que tú estás viviendo en este preciso momento. Bueno, las cartas nos están diciendo en este momento que, que en este preciso instante tu relación está pasando por un buen momento, pero debes tener bastante cuidado con cuestiones, no sé, hay tal vez una persona o unas personas que están queriendo intervenir en su relación, alguien que esté interesado o en ti o en tu pareja y que se va a querer meter por el medio. Así de poquito a poco se va a querer meter, tal vez tú ya tienes idea o conocimiento de quién es esta persona. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, aguas con esta situación para que esto no se vaya a generar en una infidelidad de parte de ustedes dos, de alguno de ustedes dos, porque estas personas podrían hacer realidad lo que ellos quieren. En este momento tu pareja está bien, han salido de dificultades, si las están pasando en este momento, las cartas dicen que no pierdan el ánimo porque van a salir adelante esas dificultades que podrían ser muy seguramente de cuestiones económicas, van a recibir unas noticias maravillosas al respecto. No permitan que estas personas se metan en medio de ustedes porque tienen una buena relación y todo lo que ustedes quisieran hacer se podría ver frustrado, se podría ver empantanado. Esas personas podrían ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, contemporáneas con ustedes, o una persona mayor que ustedes dos de signo Tauro, Virgo o Capricornio. Podría ser estas dos personas. Son personas que se muestran de un lado muy amistosas o muy amistosos, pero que en realidad tienen malas intenciones con la relación de ustedes. Entonces, aguas, muchos ojos a su relación, mis queridos amigos de Acuario, estar pendientes para que su relación no se vea afectada por estas terceras personas que no quieren nada bueno con ustedes. Bueno, o que quieren lo que ustedes tienen, definitivamente. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta situación. Dice, sé desprendido con el indefenso. Mira que tal vez sea tu pareja o tal vez eres tú él o la persona que se está viendo o queriendo ver como involucrado o involucrada en esta situación de que le están echando el ojito o algo así y están prestándole atención a ustedes a ver cómo les hacen el quiebre a su relación. Y tengan muchísimo cuidado, hablen entre los dos de esta situación para que estén pendientes y no se dejen de engañar, ¿no? Porque los podrían coger como muy inocentes, muy indefensos y poder derrumbar su relación. Mira, la sabiduría te habla en sueños. Definitivamente a los dos se les van a revelar en sueños personas que ya no están con ustedes o que tal vez son personas mayores que ustedes que van a hablar sus guías espirituales hasta a través de estas personas y les van a revelar y decirles y informarles, guiarles por dónde es que van a tener que ir con esta relación. Bueno, mis queridos amigos de Acuario que están en una relación, por ahí va con ustedes. Mucho cuidado. Vamos con los queridos amigos de Acuario que en este momento se encuentran solteritos o solteritas. ¿Qué me les aconsejan? ¿Qué me les dicen las cartas en este momento? De pronto tienen alguna duda de lo que están viviendo en este preciso instante. Bueno, mira que estás viviendo una situación
que te ha causado demasiada ansiedad, hasta te ha causado ser imprudente con ciertas cosas, como que no tener una estabilidad para tomar decisiones, pero lo ideal sería que cambiaras la estrategia que estás utilizando en este momento para recibir, perdón, no para recibir, sino para resolver esa situación en la cual te has visto inmersa o inmerso. Al parecer, esto ha sido, no sé, una infidelidad en la cual tú te has visto como involucrado o involucrada, algo así. Y esto te ha hecho casi que perder como, o sea, este engaño que tú has recibido te ha hecho casi que perder como el interés por la vida. Ya no tienes ganas de nada, de absolutamente nada, como que no esperas nada de la vida. Pero yo te quiero decir que eh, te sale una carta que es muy positiva para ti, este 4 de oros, que es una sorpresa que tú vas a recibir, la cual te va a hacer despertar o caer en cuenta que realmente, mi querido amigo o amiga de Acuario, tú tienes mucho que dar, mucho que recibir todavía, que aún no es momento ni de irse del planeta, ni de tirar la toalla, ni los estudios, ni los trabajos, por culpa de pronto de una persona que no te supo valorar. Entonces, en este momento, si tú estabas pidiendo un consejo, ese es el consejo que te mandan tus guías espirituales. Mira que la vida está llena de muchas sorpresas positivas y negativas, pero en este momento vas a recibir una sorpresa muy positiva que te va a levantar definitivamente el ánimo y que te vas a ayudar a seguir adelante. Vamos a ver qué te dicen los angelitos con respecto a esta situación. Dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, si tú eres una persona que lleva una vida espiritual, si crees en algo, pégate de tu vida espiritual porque tus guías espirituales te van a ayudar a sanar. Y si tú eres una persona que no cree sino en ti mismo, entonces cree muchísimo más en ti mismo y sal adelante de esta situación en la que te ves sumergido en este momento. Acuario, tú eres un signo bastante fuerte, eres fuerte como un huracán que puede arrasar con todo, pero para renovarlo, no para destruirlo, sino para renovar, para sembrar cosas nuevas y bonitas. Yo sé que tú puedes salir adelante de esto. Mira, sé fiel a lo que amas. Yo creo que sin sonar egoísta y sin sonar hedonista, a la primera persona que uno debe amar es a uno mismo, porque igual hay una palabra muy sabia que dice, ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces, para uno poder querer a otra persona, querer a otras personas y que encontrar esa persona ideal que uno quiere, uno tiene que reflejar que realmente uno se quiere, que se ama, que uno quiere salir adelante, ser una persona deseable, una persona agradable, mejor dicho, ser el excelente partido que tú quisieras encontrar. Entonces, sé fiel a ti mismo, cuídate, ámate y trabaja para ti en estos momentos en los que no te estás sintiendo bien. No pierdas la esperanza y si tienes que cambiar de trabajo, de lugar, de estrategia, de lo que sea, haz el cambio que necesites, mi querido amigo de Acuario, pero vamos adelante. Bueno, vamos a ver a mis queridos amigos y amigas de Acuario que en este momento necesitan ver su situación económica como está en este preciso momento. Bueno, vamos a ver, a sacar todas las cartas en su conjunto que me les sale a mis queridos amigos o amigas de Acuario en su economía. Mire que ustedes vienen de unas dificultades de las cuales se demoraron como bastantico tiempo, verían algún problema económico en la familia se presentó y se demoró como mucho tiempo en solucionarse toda esta situación, en superarse toda esta situación. Fue una etapa bastante difícil que tuviste que pasar o que tuvieron ustedes que pasar por mucho tiempo, pero de la cual han salido reforzados, más maduros y con mayor proyección para hacer lo que quieren hacer en este momento. En este momento ya tienen más confianza en su vida, más confianza en lo que ustedes van a hacer. Definitivamente
cualquier situación que tuvieran económica, tu familia, tú y tu familia la van a superar bastante, bastante, bastante. No pierdas el ánimo si aún no sales de esa situación, vas a salir de esta situación. Es una situación en la cual tú te has sentido solo o sola, pero yo te aconsejo que pidas el apoyo de tu familia y que pidas el apoyo de personas cercanas que aunque no te puedan prestar o dar dinero para esta situación, pero que sí tengas un apoyo, un círculo social que te pueda apoyar en estos malos momentos. Es algo que es muy posible que llevas mucho tiempo en esta situación, que llevas mucho tiempo esperando que se solucione, pero es algo que se va a solucionar. No te sientas solo, no te sientas sola, busca a alguien que te apoye. Igual también tienes el apoyo de tus guías espirituales que te ayudan, que no te abandonan en ningún momento. Mira, los angelitos te está diciendo, tu obediencia es poder. Mira que es muy posible que tú hayas tenido la intuición de cuál es la solución para esta situación, todo me salió inverso, que tú estás viviendo y como que no confías mucho en ti. Entonces cree más en ti mismo, obedece más como a tu ser superior que te está queriendo ayudar o a tus guías espirituales que te están queriendo ayudar. Mira, sé fiel a lo que amas. Si la situación ha sido algo familiar con tu familia que has tenido un traspiés económico con relación a dineros de tu familia, acércate a ellos que definitivamente es lo que más se ama en la vida y vas a recibir un buen apoyo en ellos, ¿ya? Igual yo creo que tu familia ha estado al pendiente de toda esta situación y no te quieren abandonar en esto por muy solo que te sientas en este momento. Busca ayuda. Bueno, vamos a ver a mis queridos amigos de Acuario que en este momento están en algún trabajo, en algún empleo. ¿Qué me les están diciendo las cartas en este momento? Bueno, yo veo que tú te encuentras bastante desesperado o desesperada porque el ambiente en tu trabajo es terrible. Es un lugar donde es como una casa del horror para ti. Es un lugar al que tú nunca quisieras volver definitivamente y te ha causado una depresión que ya tira la toalla. Mira, mi querido amigo o amiga de Acuario que se encuentra en este trabajo tan terrible, búscate otra opción de trabajo antes de soltar este. Y si ya definitivamente es algo que a ti te dan ganas definitivamente de dejar el planeta por lo mal que te tratan en este lugar o por lo mal que te está yendo en este lugar, habla con tu familia, habla con tu pareja o con la persona con la que tú vivas y coméntale esta situación, que tú necesitas salir de este lugar, que estás desesperado, desesperada y que necesitas salir definitivamente de este lugar. Vamos a ver qué te dice el angelito para esta situación. Dice, el amor te hará fértil. Mira, tienes a tu lado personas de tu familia o amigos, personas cercanas a ti que realmente si tú les comentas esta situación, vas a poder salir adelante de esto. Habla con tu familia, ellos te van a poder ayudar y hasta de pronto te pueden ayudar a conseguir un trabajo donde te sientas mejor, hasta podrías trabajar con ellos. Bueno, mis queridos amigos de Acuario, esta ha sido la lectura para el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Miles de bendiciones.